Bienvenidas personas queridas a este primer De lo claro al oscuro de 2026. Soy Doani Domínguez Ortiz y estoy profundamente congraciada con esta entrevista que les llevamos hasta ustedes desde una nuevas instalaciones aquí en Social Media, donde finalmente me hace el enorme honor de brindarme estos minutos y brindárselos a usted para que conozca, si es que no sabe quién es Norma Andrade, su historia de vida. Ella es fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, asociación civil, y es relevante por muchísimos motivos, pero hace unos días acaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos de volver a fallar en contra del Estado mexicano y a favor de su causa. Ella nos va a contar brevemente quién es y vamos a entrar en materia. Norma, bienvenida. Pues, muchas gracias. eh, Buenas tardes a su público. Eh, Como dijo, soy Norma Andrade. eh, Soy originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua. eh, Profesora docente de educación. Soy madre de Alejandra García Andrade, quien fuera desaparecida un 14 de febrero del 2001 y posteriormente encontrada asesinada. Eh, a raíz del asesinato de Ale, pues mi vida cambió completamente. De dedicarme a la docencia, a mis alumnos, y a malcriar a mis nietos. Como toda madre, inicié pidiendo respuestas, saber qué era lo que había pasado con mi hija realmente y exigiendo a los asesinos de Alejandro en la cárcel. Esto me llevó a convertirme en activista, después en defensora de derechos humanos y defensora de la causa de mi hija y la existencia de justicia. Me he dedicado 25 años, ahora en febrero se cumplen 25 años, de estar exigiendo que los asesinos de Alejandra estén en la cárcel. Después de esta exigencia de justicia, empecé a acompañar a otras madres en la misma situación que yo, con hijas desaparecidas, ayudarlas a buscarlas, y con madres de hijas asesinadas, a acompañarlas a exigir justicia, igual que en el caso de mi hija. Me convertí en buscadora, así nos dicen ahora, madres buscadoras. En aquel entonces éramos simplemente un grupo de madres buscando a nuestras hijas, a nuestras jóvenes desaparecidas. Y pues a raíz del asesinato de Ana empecé este camino. Norma, te tú dices, nazco en Ciudad Juárez y Ciudad Juárez es un estigma por el tema de las mujeres que son asesinadas en Ciudad Juárez. Esto inicia por la década, seguramente fue antes, pero los registros empiezan y abarcan varios sexenios. Empiezan con Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, le revienta básicamente a Vicente Fox, le toca cuáles a Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés López y actualmente a Claudia Sheinbaum. Después de 25 años que se cumplen este tristísimo 14 de febrero en tu vida, ¿qué se siente finalmente cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de haber 25 años sistemáticamente de haberte dicho que no tenías la razón, finalmente dan un manotazo en la mesa y te dicen, ¿sabes qué, Norma? 25 años llevas teniendo razón. ¿Cómo se siente eso? Bueno, mira, la, la emoción, la emoción que se siente al finalmente que una autoridad de este nivel te preste atención, primero que nada, te escuche, porque allí nadie nos escuchaba. Nosotros parece que estamos gritando en el desierto, que nuestras voces se van y nadie les pone atención. Entonces, es algo indescriptible, porque te escuchan, conocen del caso,
están informados e interesados por tener solución al caso. Eso es algo que aquí es impensable. Entonces, yo le decía a mis abogados, porque ellos me preguntaban que qué sentían con la sentencia. Entonces yo digo, mira, lo primero que para nosotros es el que te escuche, que te hagan sentir que tú les importas. ¿Por qué? Porque conocen y te cuestionan y te preguntan profundamente sobre el caso. Quiere decir que ellos también lo conocen para poderte hacer ese tipo de preguntas. Y yo tuve el dudoso placer, podríamos decir, describirlo de alguna manera, de hablar en 3 ocasiones con Vicente Fox, 2 de ellas en reuniones de con madres de jóvenes asesinadas, y creo que venían como 3 de madres desaparecidas, las demás éramos de jóvenes asesinadas. Y aun cuando nos atendió, él desconocía el tema. Después dijo, están refliteando, fue la palabra que él utilizó, los números, cosa que no era así en su momento cuando estábamos con él. Después Calderón fue a Ciudad Juárez y fue algo que para nosotros no fue algo grato, no fue algo que dijéramos, él lo hizo porque políticamente quería, no, él fue después del asesinato de 17 jóvenes en Villas de Salvar. Habla con las familias, no fue una experiencia muy grata que digamos. Hablo con Peña Nieto, también con Peña Nieto. Lo obligué a ponerme atención, porque él no me quería escuchar, no me quería atender, y yo lo obligué. Por mi vozarrón finalmente se oye, y más cuando grito, se oye muy fuerte en espacios y sobre todo en espacios amplios. El mismo eco del lugar hace que mi voz se oiga más fuerte. Y ninguno de ellos, bueno, de todos creo que Vicente Fox trató dentro de su cabeza, dentro de su machismo, De sus limitaciones. trató de poner algo, porque fue donde logramos crear instituciones que no había, fue con lo que se crearon. Con, con Calderón se crearon leyes, porque a él le tocó la sentencia, a él le tocó la sentencia de campo algodonero, pero aún así todavía les está faltando. Yo les comentaba, en campo algodonero, cuando se llevó el caso, porque los abogados de nuestras hijas de regreso a casa fueron quienes litigaron el caso, la maestra Carla Michelle Salas y el maestro David Peña fueron los abogados en compañía de Segil. Y en ese momento hablamos de 6 mujeres asesinadas. Ahorita, en 2025, que fuimos a la audiencia en la corte de Alejandra, gritamos de 10. ¿Qué quiere decir? Que creamos leyes, se creó infraestructura, porque ya hay unas fiscalías, tanto de desaparecidas como de feminicidio, y hay comisiones de atención a víctimas, hay centros de atención a la mujer, hay una ley libre de violencia para las mujeres, y aún así el problema persiste y aumenta. Entonces, creo que lo que habíamos avanzado, ahorita lo tenemos en retroceso y sigue existiendo. Hay 3 características principales para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falle, como falló en el caso de la sentencia de Alejandra.
Tiene que haber una enorme indolencia por parte del Estado, en este caso el Estado mexicano. Sí. Tiene que haberse agotado ya las posibilidades de acceso a la justicia, la reparación del daño o la prevención. Y por último, una enorme simulación. Tú has vivido esas 3 cosas y por eso Todo, mi siguiente pregunta, todo. todo. Tomando en cuenta todo esto, ¿qué valor tendría para ti, Norma? Una disculpa pública o incluso una reparación económica si los autores materiales del asesinato de Alejandra siguen libres. De hecho, yo siempre se los he dicho a quienes me han preguntado bueno, desde marzo para acá y ahora de diciembre para acá, que me han preguntado eh, que si creo que ya tengo justicia. No, 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 no. Esto es, la Corte falla en contra del Estado mexicano y favorece a las mujeres del país. ¿Por qué? Porque las leyes los resolutivos que se dictan, si bien algunos de ellos son a favor en el caso de Alejandra, la mayoría son a favor de, vaya, por ejemplo, en el resolutivo, me parece que es el 18, que habla sobre la normatividad para la protección de niñas, niños y adolescentes huérfanos de feminicidio, algo que el Estado había sido el ausente. El Estado les falló a mis nietos, que ahora son unos adultos jóvenes, pero no son los únicos. En el país hay cientos de niños, ahora algunos de ellos adultos, pero sigue también habiendo niños huérfanos de feminicidio, que se quedan sin su principal sostén, que es su madre. Y en muchos casos, en muchos de los casos, sin padre, porque el agresor es el padre. En otros casos, como en el caso de Alejandra, el agresor no es su papá, no es su papá, son personas desconocidas que son los que la agreden. Pero mi hija era madre soltera. Entonces, ellos pierden el único sostén. Afortunadamente, yo siempre se los he dicho, ellos tuvieron mucha abuela, pero no todos los niños, no todos los niños. Ahora, muchas de las abuelas están muriendo y esos niños, esos jóvenes, están quedando solos, están quedando al garete. Dices algo que me parece muy relevante, que tiene que ver con lo que esta victoria y la, entre comillas, legal que te dan ahora en diciembre de 2025, pues abre o ampara, cobija a un montón de madres que ha pasado más o menos lo que tú has pasado, cada una con muchas cosas muy particulares, pero al final el crimen es la raíz de todo Así esto. es. Pero dices algo más importante, que es cómo es posible que ya que estamos más o menos dentando, haciendo una infraestructura para evitar esta circunstancia, vaya en crecimiento estas cifras. Y entonces yo te pregunto, tú has dicho que el auge del crimen organizado invisibiliza el tema del feminicidio. ¿Cómo ha cambiado la violencia en Ciudad Juárez desde 2001 hasta hoy? ¿Y por qué parece que estas estructuras de poder son inamovibles? Bueno, yo creo que mientras haya impunidad, van a seguir siendo inamovibles. ¿Por qué? Porque mientras el Estado no castigue a los responsables de estos hechos, cualquiera se siente con el derecho de hacer. Porque me queda claro que, que esta problemática es multifactorial, pero aparte de ser multifactorial, también son muchos los asesinos. O sea, no es uno solo el que ha asesinado a más de 1,700 mujeres, de acuerdo al informe del Colegio de la Frontera en 2015, porque del 2015 a la fecha ha habido más. Entonces, pero de acuerdo a este informe, estamos hablando, ellos manejaban 1,785. No es un agresor que ha matado a 1,785 mujeres. Han sido varios y las causas también son diferentes, pero las formas, en muchos casos, en muchísimos de los casos, son iguales. En 2005, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando estaba Soberanes, emitió un informe
En este informe ellos hablaban de más de 200 jóvenes asesinadas de la misma manera, violentadas sexualmente, con asfixia por estrangulamiento y finalmente arrojadas en lotes baldíos, en, en, pues, basureros o terrenos en donde las posiciones en algunas de ellas eran las mismas. Ujú. De cúbito ventral, así le pone Le la dicen, policía. ajá, sí, claro. ¿Qué viene siendo cúbito ventral? Sabrá Dios, ¿verdad? Pero esa es la posición que ellos manejan. Entonces, en este informe, eh, los visitadores decían que había más de 200 casos iguales. Entonces, esto nos indica que puede ser un grupo de asesinos, feminicidas institucionalizados. ¿Y por qué digo institucionalizados? Porque el Estado lo ha permitido. Entonces, eso ha hecho que esto se reproduzca. Total, la mato y no pasa nada. Si yo, esposo o novio o pretendiente desdeñado, imito la forma de asesinar, voy y la tiro y no me van a encontrar. ¿Cuál es el problema? Entonces cualquiera se cree que tiene derecho a tomar la vida de nosotras, porque no va a pasar nada. Tú lo has dicho en varias entrevistas. Parece que la vida de las mujeres no vale lo mismo que la vida de un hombre. Para terminar esta parte del lado claro de esta entrevista, adelante. De hecho, algo muy que me hacía enojar muchísimo. Ahora lo pienso y hasta risa me da nomás de recordarlo. En ese momento, a Vigeo se les llama los terroramajes. Se les daba 40 años de cárcel por robarse una vaca. A los asesinos de mujeres, a la hija de Julia Cano, le dieron 9 años por asesinar a Elena. 9 años. Y por robarse una vaca, 40. ¿Valemos? Ya no digo que menos que la vida de un hombre, menos que la vida de una vaca. Hijo, y termino esta parte de lo claro haciéndote una pregunta. Tú le has llamado sordera gubernamental a lo que has tenido que vivir a lo largo de varios sexenios. Te traigo el presente y te pregunto, ¿en el sexenio actual notas alguna diferencia? No. Pues hasta aquí llegamos con lo claro, estamos platicando con Norma Andrade. Vamos al lado oscuro. En el lado oscuro, que generalmente es lo más difícil, has tenido que ser escuchada, has tenido que gritar y has tenido que poner en su lugar a muchos de los que son muy buenos para pedir el voto, buenísimos, para gastar dinero en campañas, pero a la hora de hacer su chamba, con la falta de humildad que les da el pensar que ellos tienen las respuestas a todo, a ti te han dejado bailando, a ti y un montón de madres, a un montón de familias, porque una desaparecida, y tú lo has dicho, destroza a la comunidad, destroza familias enteras. ¿Qué fue lo que tuvo que pasar para que el caso de Alejandra llegara a instancias internacionales? Tenía que traerlo a la federación y se resistía el presidente en cuestión. ¿Qué le tuviste que decir y cómo ocurrió que finalmente esto pudiera llegar a la escala que llegó? Bueno, mira, por mi ignorancia, yo metí la denuncia por internet a la Comisión Interamericana. Cuando yo me di cuenta que tenía que estar la investigación cerrada o haber llegado a la máxima autoridad del país, que también por mi ignorancia, yo creía que la máxima autoridad en el país, pues era el presidente de la República. Y pues yo me di a la tarea de tratar de hablar con el presidente de la República, porque yo decía, pues, es con quien tiene que llegar el carro, para que pueda entrar a a la Comisión Interamericana. Entonces, le hicimos la petición de que atrajera los carros para que se pudieran resolver. Entonces, él nos invita a ir a Los Pinos
Y finalmente él dice que él no va a traer los casos, que no los va a traer porque él es respetuoso de la soberanía del Estado. De la división de poderes. Sí. Hazme el favor. Ajá. Entonces, al punto enojada, yo le grité así, arriba del templete en el Zócalo, porque era donde yo estaba cuando yo me doy cuenta de su respuesta. Yo le grité que qué era lo que le faltaba. Yo le dije, ¿qué es lo que te faltan? ¿Huevos? Si quieres te los presto, en mi casa hay muchos, para que puedas atraer los casos de nuestras hijas. Claro que obvio que él no los atrajo. Sí mandó a una fiscal para que analizara los expedientes, pero pues como todo lo que hacen, con las patas. Porque la fiscal en su momento lo que dijo, y hay 5 informes de ese análisis de expedientes, ella dijo que la mayoría de los casos eran de violencia familiar y el caso de mi hija salió en el 5.º informe y está clasificado como delitos contra la salud. Sí, yo puse esa misma cara. Yo puse esa misma cara que acaba de poner. ¿De qué estábamos hablando? Yo le dije, a ver, a mí compruébame que mi hija era puchadora, que era halcón, que era narcotraficante, que era novia de un narcotraficante, para que tú hayas clasificado el delito como esto. Finalmente, ahorita actualmente sabemos que no, que fue un feminicidio sistémico, que el grupo de agresores que agredió a Alejandra, cuando menos uno de los integrantes de esos agresores, ha participado en 4 asesinatos más, no nomás en el de Alejandra, no nomás en el de Alejandra. Por eso nosotros clasificamos como feminicidio sistémico institucionalizado. ¿Por qué? Porque si no fuera con la permisividad del gobierno, eso no estaría pasando. Este agresor en particular de Alejandra, que son 3, pero uno de ellos ha participado en un asesinato, participó en el asesinato de, la primeritita fue Rocío Cordero, y luego después fue Tena Quintanilla, después fue Sonia Ivette en el 96, es 94, 95, 96, Alejandra en el 2001, Coral Arrieta en el 2005. O sea, si se hubiese resuelto, hablando desde el 94, Cordero Esquivel, todas las 4 demás no las habrían asesinado. Pero como no se resolvió ni el de Sonia, ni el de Tena, pasó el de Alejandra. No se resuelve el de Alejandra, pasa el de Coral Arrieta. Y yo digo, que es una de las cosas que todo el mundo me ha dicho, ¿por qué terqueas en llegar a la corte? Bueno, no es que yo sea una mujer terca, sino es mientras los agresores de Alejandra estén en libertad, van a seguir asesinando jóvenes. Porque si ya han asesinado, que yo sé, con prueba de ADN, a 5, una por año, ustedes creen que ya se detuvieron, No, porque al cabo no pasa nada. claro, la impunidad, volvemos al mismo tema. Norma, hay en tu vida una serie de sinsabores muy extraños, y te lo voy a preguntar más adelante, porque a mí no me cabe en la cabeza a quién puedes tener tan molesto para intentar quitarte la vida 2 veces, si Al solo eres gobierno, entre otras, ¿no? Sí, generalmente es el poder. Los periodistas también sabemos de eso. Nos quieren achacar que siempre molestamos al crimen organizado y con él no nos metemos con el poder y tú te has metido con el poder. Y hacia allá iba porque hay también dentro de los detractores que todos tenemos en la vida, si no algo estás haciendo mal en la vida, hay que tenerlos. Y de tus detractores algunos dicen, bueno, yo creo que ya con esta sentencia dada por la Corte Interamericana habría que preguntarle a Norma si es una manera de silenciar su lucha. ¿Qué les dices? que no, claro que no. Para empezar, hay que dar seguimiento para que se cumpla la sentencia. Para algunos resolutivos se les dio 1 año, para otros se les dio 2 años. Pero independientemente de que se cumpliera la sentencia, hay algunos puntos en los que se habla, 3 en particular.
el que habla sobre la debida diligencia, que la investigación se vuelva a continuar y a seguir, y que no descarten la línea principal que teníamos, que la tuvimos del 2010 al 2018. En el 2018 la descartan y detienen al primer pobre tonto que se les atravesó, y lo detienen y lo acusan sin haberle realizado prueba de ADN. La prueba de ADN se le realiza hasta el 2023. Entonces, yo digo, ¿cómo puedes detener a un hombre acusado del asesinato de una mujer, donde lo único que te puede dar la responsabilidad es la prueba de ADN? Bueno, a esta persona se le detiene sin hacérsele la prueba de ADN y descartan la única línea de investigación con prueba científica que durante 8 años habíamos seguido. Entonces, la Corte mandata que a esta persona se le haga un peritaje externo que yo he estado pidiendo desde 2018, a cargo del Estado, el costo, pero no realizado por el Estado, sino por un tercero, en lo que es la investigación de Alejandra. ¿Para qué? Para descartar si es o no es Rivas Navarro uno de los responsables, pero también mandata que se continúe investigando las otras pruebas de ADN que hay en el caso de Alejandra. Entonces, el feminicidio no está resuelto hasta que estén identificados plenamente los 3 ADNs que están Como prueba, sí, claro, en el en lo que es expediente. el caso de Alejandra. Y la otra es sobre los atentados que yo he recibido. Que se abra la línea de investigación porque estaban en el archivo muerto ya, y que se continúen las investigaciones, realizando las investigaciones pertinentes para dar con los responsables. Eso es en lo que hablamos jurídicamente, porque lo otro es más, podríamos decir políticamente, porque es crear normatividad, reconocer figuras legales como es la figura legal de la madre buscadora y que se puedan meter al mecanismo, cosa que no estaba, que no se les estaba dando ese reconocimiento. Por lo tanto, quienes recibían amenazas, quienes recibían atentados, no eran consideradas como activistas. Como no eran consideradas activistas o defensoras, el mecanismo no entraba a apoyarlas y protegerlas. Y con esta creación de la figura legal dentro de este marco, dentro del mecanismo de defensores y activistas y periodistas, se abre se sienta otro precedente y se nos da protección a las madres. Se abre el paraguas, digamos, Así para es. ustedes. Aunque tú eres la prueba viviente, pésele a quien le pese, de que el protocolo de protección a víctimas no sirve para un carajo. Has sido víctima primero en Juárez, luego en la Ciudad de México. Tienes que estar asilada ahorita en Estados Unidos. Y esa es mi pregunta en lo que tiene que ver con tu identidad y tu desplazamiento. ¿Te sientes más segura en donde estás ahorita o el exilio es simplemente una forma más de una muerte lenta por un estado indolente e ineficaz? Bueno, estoy exiliada dentro del país. Yo le llamo desplazamiento forzado. Desplazamiento forzado. Desplazamiento forzado. Porque sí, originalmente España, Alemania me ofrecieron asilo, me ofrecían asilo político, cosa que yo no acepté. ¿Por No, qué? porque yo dije, si estando en el país, No avanza. exigiendo, Ujú. no avanza la investigación, ahora sí me voy. Entonces, eh, sí estoy más tranquila donde estoy, donde vivo, eh, con la libertad coartada, está coartada la libertad, porque finalmente traigo equipo de seguridad, se le obligó al Estado mexicano a proporcionarme equipo de seguridad, que a su vez yo sé, pues a la maestra la llevamos a tal dependencia, la llevamos a tal plantón, la llevamos a acompañar a tal víctima, o sea, yo sé que informa,
¿verdad? Y que finalmente saben todo lo que estoy haciendo, pero jamás lo he escondido. Así que eso no me preocupa, ¿verdad? Era- confío en los elementos de seguridad que tengo ahorita. No creo que ellos se prestaran para hacer, vaya, para que se me pusiera un 4 por parte del Estado. No lo creo. Yo creo que primero vendrían y me avisarían. Y me dirían, maestra, mejor siéntese a negociar que prestarse a una cosa así. Porque finalmente yo creo que los únicos enemigos que tengo, aparte del gobierno del Estado, porque eso me queda claro, no sé si el gobierno a nivel país, en su momento sabía que sí, porque quienes me llamaron vendepatrias, me llamaron detractora, me llamaron de infinidad de cosas, fueron funcionarios federales. Ahorita la federación se ha mantenido al margen, más bien, ¿verdad? Pero incluso el exgobernador Javier Corral eh, dijo que no sabía con qué oscuras intenciones no aceptaba que mi caso estaba resuelto. Mm, aparte de ellos, yo creo que el otro, ¿qué podría decir? Enemigo, el otro enemigo oculto, es el verdadero asesino de Alejandra. ¿Por qué? Porque se ha estado acosando a su familia buscando al agresor. Porque si bien tenemos parcialmente identificado a qué familia pertenece por su linaje paterno, pues se tiene que acercar a toda la familia para poder ver. Se han acercado 11 varones, todavía nos faltan 17, de acuerdo al árbol genealógico que creó la misma Procuraduría. Así que, pues yo creo que o es aquí o es acá. Aparte, no los tengo. Yo te iba a hacer esa pregunta, creo que la has respondido muy bien antes de que la hiciera, y era quién culparías directamente si algo llegara a ocurrirte. Definitivamente, creo que lo has dejado muy, muy claro en lo que me acabas de responder. Pero también te quiero preguntar si tú, hoy, 2026, estamos en enero de 2026, pudieras platicar contigo, con esa Norma en 2001, ¿qué le dirías respecto a hoy que conoces el miedo a los atentados contra tu vida? Aparte del tremendo dolor de la muerte de Ale, ¿qué le dirías a esa Norma Bueno, del precio de no quedarte callada, no? en su momento realmente sí, no sabía cuál era el precio. Jamás imaginé que por exigir a los agresores de mi hija Alejandra en la cárcel, tuviese que pagar un precio. Porque yo creo que el derecho a la justicia es uno de los derechos más elementales. Entonces, acabaron con la vida de mi hija, le quitaron su privilegio, su derecho a vivir. Entonces, yo pensé que yo tenía derecho a defender su derecho y, y nunca pensé que ese derecho no se tuviera. Pero yo no le diría que se callara, yo le diría que gritara más fuerte y que finalmente hay un resolutivo de la Corte Interamericana que dice que el Estado es responsable de mi seguridad para que yo pueda defender derechos humanos. Y así dice, tiene el derecho de defender derechos humanos y que él debe de garantizar mi seguridad para que yo pueda hacer mi labor sin ser molestado. ¿Sientes que te has convertido en un símbolo? Y de ser así, cosa que personalmente yo creo que sí. ¿Qué sientes? ¿Qué necesitas? Mira, Dime. creo que es una responsabilidad muy grande. Es, es un paquete enorme porque antes a mí me valía gorro lo que yo decía. Siempre lo he dicho. A mí lo que me pasa. Como cuando te digo que yo grité esta frase. Si yo estoy enojada,
yo expreso mi coraje, mi enojo y lo expreso con gritos. Eh, lo primero que tuve que cambiar fue mi vocabulario. No es porque yo fuera una carretonera, porque no lo soy, pero enojada sí de repente se me sale. Tú y todas las Sale personas el con sentido. vocabulario florido. Claro. Entonces, yo era maestra de primaria, ya estoy pensionada, pero yo tenía grupos de quinto y sexto año. Y yo siempre les enseñé a mis alumnos que los pleitos no eran buenos ni ganados. Yo les decía que se tenían que sentar a negociar y hablar pacíficamente para encontrar una solución. Un día, en una reunión que nos estaban presentando a la nueva directora del Instituto de la Mujer, en ese momento, ella me amenaza, ¿sí? Me amenazó. Entonces, iba mi hija conmigo, la mayor, y le dice, ¿estás consciente de lo que estás diciendo? Y ella dijo, sí. Dije, ¿me estás amenazando? Y me dijo, sí, ¿Cuál fue la amenaza, Norma? que si no tenía miedo de que no pudiera llegar a mi casa. Era una amenaza. Era una amenaza, Claro. literal. Entonces le dije, no sabes a quién estás amenazando. Y luego me dijo, sí, a una maestrilla por los medios. Estaba en los medios. Entonces me hace enojar. Yo me le quedo viendo, le dije, tú eres la que no sabes a quién estás amenazando. Y me levanté. Y me dice, nada, se acabó la reunión. Y dice así. Ujú. No dije otra cosa. Yo dije, se acaba la reunión. Así. Justo ese ademán, no pasó todo el contexto, nomás ese ademán y se ve a quién se lo estoy haciendo. Cuando yo llego a la escuela, fue lo primero que me preguntó la maestra. A ver, maestra, ¿qué pasó? ¿Qué nos dijo usted? ¿Qué nos dice? ¿No nos dice siempre que no debemos de pelear? Y yo les contesté, justo para no pelear, me levanté y salí, pero reventé la mesa. Porque en el momento en que yo me levanté y ya hago ese ademán, todas las mamás se salieron conmigo. Que cuando te quieras poner a dialogar, en verdad, y que sepas que no eres tú la que manda, sino nosotras nos volvemos a sentar. Que porque ellas no se van a sentar si no me siento yo. Y hacia allá iba mi pregunta, porque cuando te pregunto si te consideras un símbolo y me dices que no, porque es una gran responsabilidad, entonces yo te pregunto, ¿qué necesitas? ¿Qué necesita Norma para sentirse ese símbolo que ha acompañado, que ha dado consuelo? Porque no dejas de ser una madre, has sido una madre para muchas otras madres que también buscas. ¿Qué te está haciendo falta, Norma, para que te la creas como el símbolo que representas? Mira, sí he sido acompañada por muchas personas. Tengo muchas, yo digo que son muchas de ellas, Elegida. mi familia elegida, muchas de ellas mis compañeras de lucha, otras me quiero creer que así como yo las considero mis amigas, también ellas me consideran sus amigas. Eh, entonces, así como yo abrazo a una madre y la acompaño en la búsqueda de su hija, así como yo acompaño a madres a, a poner denuncias cuando sus hijas son violentadas o a buscar justicia para sus hijas asesinadas, así me abrazaron a mí. Entonces, yo creo que no puedo dejar de hacerlo. Aunque detuvieran a los agresores de Alejandra, no lo dejaría. ¿Por qué? Porque debemos aprender a sumar. Y sumar no porque yo soy, no, porque todas somos iguales. A todas nos duele, todas quisiéramos poder revertir el tiempo y todas podemos gritar y utilizar nuestro cerebro, nuestras manos y nuestros pies. A la hora de andar buscando, todas necesitamos ojos. Entonces, somos lo mismo. A lo mejor yo tengo facilidad de palabra y por eso se da la apariencia de que soy, eh, a lo mejor sí soy un referente, pero soy un referente igual que muchas que hacen lo mismo que yo
pero que no tienen la misma voz que yo, y que eso es lo que hace que yo sobresalga de esas muchas, pero más que buscamos, es más, yo creo que, por ejemplo, yo daría un ejemplo de doña Mari Herrera, que ella pues busca varios de sus hijos, o hablaríamos de Silvia, me parece que se llama, de que en su familia fueron 11 los asesinados. Entonces, o sea, yo no digo que el dolor de ella sea mayor que mi dolor, porque el dolor es el mismo y tanto duele a un hombre como a una mujer. Yo me quedé con los dos hijos de Alejandra, que es un hombre y una mujer. Entonces, si le pasara algo a Caleb, yo creo que me vuelvo loca. Igual que si le pasara algo a Jade, la hija más grande de Alejandra. Entonces, esos dolores nos hacen ser iguales. Ese sentir. La única diferencia es que mi mamá me hizo bien platicadora a mí, me hizo muy parlanchina. Entonces, esto es yo creo que lo que me hace diferente a las demás madres, nada más. Ser la voz de las que no tienen voz es Pues es un no, privilegio. no podría, yo no diría ser la voz, porque tampoco me atrevería a decirlo. Más sin embargo, yo podría decir, yo tengo a la doña Ramona y a Josefina junto a mí a los dos lados, y ellas les preguntan y yo me voltean a ver a mí, porque empiezan a hablar y les gana el dolor. El dolor, claro. Entonces, a lo mejor, y es de poder aguantar esas ganas de llorar para gritar, porque a mí, en definitiva, el sacar mi coraje gritando me ayuda a controlar un poco mis lágrimas y me permite hablar mejor que algunas de mis compañeras. Entonces, eh, cuando me lo solicitan, lo hago. Pero atreverme a decir que soy la voz de todas o la voz de las que no se atreven a hablar, ay, se me hace muy atrevido. Yo te voy a decir que, entonces, si eso no te gusta, que más o menos puede ser eso, tú haces una cosa que en psicología se explica muy bien. Es que cuando a alguien no le gusta estar triste, porque siente que triste no puede operar, entonces decide enojarse. Y enojarse es la manera en la que puede volverse funcional. Mira, te lo dice una persona que hace lo mismo y veo que también es la herramienta que a lo Sí, mejor tú, sabiamente, Dios ha puesto en ti para que puedas ayudar y ser esa mano que le da voz al enojo que está en la tristeza de las colegas, personas, sí. compañeras con las que te has caminado esta triste, triste senda. Quiero preguntarte, trayéndote también al presente y volviendo al tema de la política y de los gobiernos, ¿cuál es tu relación con los gobiernos actuales que manejan ya mucho, porque ya está de moda, a ti no te tocó cuando era moda, hoy lo es el tema del feminismo, pero siguen criminalizándolas a ustedes como madres buscadoras porque están haciendo el jale que no hace, el trabajo que no hace el Estado? Y en algún momento has sentido que han intentado comprar tu silencio. Sí, Cuéntanos de eso. hecho, uno de ellos fue Calderón. Mira, qué raro. Mira, en el momento en que el gobierno empezó a apoyar a las madres, porque sí, yo no voy a decir que no lo ha hecho, sí, y la derrama de dinero que ha hecho es mucha, pero no lo ha hecho para realmente decir es que esta es una necesidad que tenemos que cubrir. Lo ha hecho como herramienta para callar la voz de las madres. Y lo ha hecho con muchas, no nomás con Norma. O sea, el ofrecernos un apoyo quincenal, el ofrecernos atención médica, el ofrecernos apoyo para los útiles escolares, para ese tipo de cosas, pero que veladamente va por abajo. Mira, yo recuerdo al licenciado Fernández, que fue el primero que se acercó ofreciéndome ponerme una organización antes de que abriéramos la de nuestras hijas. No, ya estábamos jalando, apenas empezaba a jalar y ya habíamos algunas madres juntas. Pero todavía no como organización, sino más bien como colectivo. Todavía no estábamos registradas. Entonces, me ofreció registrarme en la organización, darme un apoyo, regalarme un vehículo para que yo trasladara, darme para la gasolina y pagarles un apoyo mensual a las madres por asistir a la organización.
Claro que yo le dije que se lo, Ajá, sí. ¿verdad? Pero hubo quien lo aceptó. Okey. Entonces empezaron con un grupo como de 15 mamás. Entonces, cuando se les sale a Olga decirlo, a Olga Reyes, no, Gloria, a Gloria Reyes. Era a Gloria fue la que se le salió decírmelo. No, pues es que yo vengo ahorita a recoger mi cheque, allá en la fiscalía. Digo, a recoger tu cheque ya te van a indemnizar, ¿ok? Dijo, no, nos están pagando 900 pesos por ir a la organización de otra madre que ellos mismos crean. Ya, qué interesante. Sí, tengo que ir un día de la semana. Pues no me lo dijeron 2 veces, yo lo solté. Entonces el gobierno, la respuesta fue que lo que pasaba era que la Comisión Interamericana había mandatado ese apoyo para las madres. Dije, eso es un apoyo para las madres. Y dijeron, sí, perfecto. Entonces, mire, aquí está todas las madres de nuestras hijas de derecho a casa, que ninguna recibía el apoyo, porque ellas no formaban parte de la otra organización. Y obligamos al Estado, al gobernador de aquí de Chihuahua, a darles el apoyo económico a las demás madres. Yo acepto el apoyo cuando se estaba muriendo mi esposo porque no conseguía el medicamento, el Seguro Social se lo estaba restringiendo y necesitábamos comprar la morfina para el dolor. Y es lo primero que me ofrece el gobierno, comprarme el medicamento. Ya después me dan el, el apoyo quincenal, pero fue a raíz de que nosotros los obligamos por un desliz de Gloria. Okey. Después, cuando recibo el atentado, ¿El primero o el segundo? el primero, Muy bien, el de aquí, los 5 balazos. el de los 5 Aquí en balazos, Juárez, ajá. sí, me hicieron firmar un documento. Yo firmé el documento en donde yo me iba, el gobierno me iba a ayudar y pagó la atención médica, pagó el hospital, pero también pagó el hotel en donde me tuvieron que trasladar cuando el hospital me dio de alta por las amenazas. Me pagó una renta de la vivienda los primeros 6 meses, con la condición de que yo no dijera que yo me estaba yendo de Ciudad Juárez y ya no siguiera hablando. Y yo firmé el documento, claro, igual que ellos. Todos firmamos, a todos decimos que sí, pero ¿cuándo nos cumplen? Claro. Además, los gobiernos piensan que son eternos y Así es. ellos llegan y se van y nosotros seguimos haciendo lo que hacemos. Norma, en varias, esa relación que me has dicho que has tenido con los gobiernos a partir de este diciembre, en donde la Corte Interamericana pues falla a tu favor, ¿has tenido contacto con las actuales autoridades en Chihuahua, en México? No, Nadie. no, no. ¿Está en tu intención tener comunicación con esas Pues personas? finalmente lo tenemos que hacer. No es que quiera o no quiera. Por el seguimiento a la sentencia. Para empezar, para dar ese seguimiento, tenemos que ponernos de acuerdo en muchas de las acciones. Ahora, yo sí pretendo vigilar la política pública que creen para la atención a niños, niñas y adolescentes huérfanos de feminicidio. Vaya, que pretendo vigilarlo, que yo hice una maestría en política pública y buen gobierno para poder aprender a desarrollar política pública. Pero también hice una especialidad en género y justicia. O sea, soy docente, sí, pero ya tengo otras carreras que tuve y que aprendí exclusivamente pensando en que iba a llegar este momento. Y hete aquí. Hoy vemos que hay una ola de feminicidios, como tú dices, que no para, pero que ahora es más radical e incluso de más juventud. Hay momentos en los que sientes que las tácticas de nuestras hijas de regreso a casa han sido superadas por la rabia de las jóvenes que ¿crees acaso que están cometiendo errores que tú ya cometiste o cómo la evalúas? Bueno, mira, sí están cometiendo errores de los que yo ya cometí, muchos de ellos. La única diferencia es que yo sabía perfectamente quién era mi enemigo.
Yo sabía sobre quién estaba, contra quién estaba luchando. Yo jamás he vandalizado casas, jamás he vandalizado negocios. Instituciones, sí. He tomado instituciones con rehenes también, pero ¿por qué? Porque todo estaba enfocado a nuestro camino de lucha. Yo no tengo por qué dañar a un tercero que no tiene, a un particular que no tiene nada que ver ni con mi lucha, ni con el asesinato de mi hija. Instituciones, tal vez los funcionarios no todos tengan la culpa. Es más, de hecho, ni siquiera la tienen. Más sí sus respuestas, su indolencia o su omisión y negligencia. Entonces, ahí sí yo sé sobre qué institución es la encargada. Porque yo no voy a tomar al DIF. ¿Qué culpa tiene el DIF? Digamos, rabia focalizada. Así es. Y Y con ella, no, ella es una rabia generalizada. generalizada. Ujú. Todavía no focalizan o no visualizan exactamente bien quién es su enemigo, porque no es la sociedad. Esa sería tu recomendación, Sí, que enfocaran el enemigo. sí, que visualicen concretamente sobre quién o quiénes son. Se sienten a dialogar con quienes tengan que dialogar, que es muy difícil, ¿eh? Mis primeros años de lucha, yo era exactamente igual. No veía, o sea, yo trataba a todo el mundo con la misma medida, con la misma tabla. Ahora ya no. Ahora entiendo perfectamente bien que, pues, ¿usted qué culpa tiene? Usted me está dando un espacio, me está dando una cobertura y me está apoyando. En Juárez teníamos medios cooptados y ponían y decían lo que ellos querían, no lo que nosotros habíamos dicho. Decían lo que el gobierno quería que se dijera que habíamos dicho. Entonces esto hacía que uno volteara a ver y para nosotros todos los periodistas eran iguales, aunque ahora ya yo sé que no, pero en aquel momento sí. Entonces, ese feminismo radical que hay ahorita, de esas jóvenes que quieren sacar su coraje, su dolor en esta lucha, pero todavía no focalizan contra quién deben de sacar esta lucha. Y fíjate, tomando en cuenta mucho lo que nos has mencionado, te pregunto, porque ya has sobrevivido a 2 intentos de asesinato, literalmente décadas de juicios, y te lo pregunto ahorita y palabras más, palabras menos, lo has dicho, no me siento un símbolo, pero entonces, ¿quién cuida a la mujer que cuida la memoria de otras madres como tú? ¿Quién te cuida? ¿Cómo encuentras la paz, si es que la encuentras en algún momento del día, de los días, del tiempo? Y yo creo que me cuidan las mismas mamás que están en la misma situación que yo. ¿Cómo encuentro la paz? Dando todo con todo mi coraje, con mi lucha, mis gritos, mi decirles sus verdades a, a las autoridades que ya tengo plenamente identificadas, ya no me pueden decir, es que no es aquí donde tiene que ir a gritar, tiene que ir a decir al de aquella dependencia. No, yo cuando yo voy a la dependencia y empiezo a gritar, yo sé que es a esta dependencia a la que le tengo que ir a reclamar. No llego sin saber qué estoy reclamando y en dónde lo tengo que reclamar. Pero yo creo que mis compañeros de la organización eh, son quienes más me apoyan, quienes más se preocupan y se dan cuenta, por ejemplo, cuando yo estoy mal y que yo en la apariencia estoy funcionando, pero que por dentro estoy mal. Entonces, ellos me han ayudado mucho, me siguen ayudando, eh, y los mismos hijos de Alejandra, eh, que han sido el motor de mi lucha eh, en este camino y que ahorita son quienes, no, 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 mamá, ven, mira, nosotros aquí, o que ahora ya no me dejan
Antes ellos eran mi responsabilidad, ahora ellos sienten que yo soy su responsabilidad. Entonces, el que ellos me estén cuidando, como todos finalmente son jóvenes y podremos tener problemas, pero su cariño, su empatía para mi lucha, que no era la de ellos, es la mía, que yo emprendí y que ellos han seguido, porque finalmente es su madre, ¿verdad? Pero que a lo mejor si yo no hubiese iniciado, ellos tampoco lo hubieran hecho. Y lo han hecho porque lo hacen y lo han hecho porque crecieron entre ellos, entre marchas, entre mítines, entre protestas, entre compartir el pan con las mismas madres de otras jóvenes o los mismos niños. Entonces, ellos son los que ahora me cuidan a mí, me acompañan, van conmigo. Por ejemplo, si yo ando, va a haber una marcha y yo me siento mal, ellos me dicen, no hay problema, mamá, nosotros te llevamos en silla de ruedas. Y me llevan en silla de ruedas a la marcha, cuando no les gusta ir a la marcha. Y de ellos quiero hablar precisamente de Jadi y de Caleb, porque tus nietos crecieron viéndote luchar, viendo luchar a su abuela y siendo el centro de una tragedia nacional. Y Sí. no hay manera de disminuir eso. ¿Cómo se repara, Norma, el vínculo familiar cuando la búsqueda de justicia por tu hija muerta ocupa todo el espacio que a lo mejor le correspondía a tus nietos vivos? Bueno, mira, mm, te digo que uno es ignorante. Cuando estaban chiquitos, la organización hizo un taller primero con el presidente de la OMS y luego después vino a hacer una reparación de salud con madres de nuestras hijas. Ahí dijeron que Cali y Caleb tenían déficit de atención y yo por mi ignorancia creí que el déficit de atención era que yo no los atendía bien. O sea, yo no entendí que era un problema psicológico que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando, sino que es un problema porque eran hijos de madre soltera. Bueno, entonces yo aprendí a raíz de esto a compaginar mis momentos con ellos. Por eso siempre andaban conmigo y andaban de brazo en brazo con mis compañeras, cargándolos en caballitos, paseándolos y todo, en las protestas y todo. Y así crecieron, por eso crecieron entre nosotros y aprendieron a convivir entre nosotros. Entonces, yo para que no tuvieran ese déficit de atención, ay, ahora me acuerdo cómo me da esa más bruta no se puede ser. Yo lo que hacía era siempre, en la guardería tenían prohibido que ellos durmieran en la cama con uno. Entonces, cada uno dormía en su cuna. Entonces, a raíz de que nos dicen sobre el déficit de atención, dije, a la fregada sus cunas, vámonos. Y pongo una cama king size y duermen ellos conmigo. Siempre en el vehículo, en mi camioneta, con sus sillas, ellos ahí platicando en el camino, cómo les había ido, cómo era su día. Claro, platica más Caleb. Caleb es más serio. Más introvertido. Él hablaba menos. Ahora ya no, ya es igual. Ya es igualito. Sí, pero en su momento era más introvertido, entonces se le batallaba más. Con él era el juego. Caleb es kinestésico. Entonces yo lo acompañaba a sus partidos de fútbol. A veces tenía hasta 5 partidos en el fin de semana, en sábado y domingo, y su hermanillo ahí con él. La hermana gritando y yo viendo los partidos para que él supiera que estábamos ahí con él y que éramos parte de él. Entonces, siempre traté de hacerlo así, pero te lo digo, todo fue a raíz de ese diagnóstico médico que yo interpreté mal. Finalmente, hasta los 12 años, les empezaron a dar el tratamiento adecuado para su problema psicológico. Para la condición, ajá. Sí, para la condición, cuando yo entendí lo que era. Porque Un peso menos que cargar, Norma. Caridad de Dios no tuvo que ver conmigo.
Y bueno, hay también una persona de la que hablas muy poco, pero que sé que fue muy, fundamental, el papá de Ali. ¿Cómo, de qué enfermó? ¿Cómo fue Mira, su vida en tu vida? él, él, ¿qué podríamos decir? Tuvimos una relación de casi 30 años. Yo lo conocí cuando tenía 8 años. Empecé a hacer, fui su novia cuando tenía 14. Cuando él supo que tenía 14 años de edad, estaban organizando en casa mi quinceañera y él un día platicando me dice, oye, ¿cuándo es la quinceañera de Lina? Lina es mi hermana la mayor. Y yo le digo, ¿de Lina? No, la quinceañera es mía. Y le digo, tú, a ver, ¿cuántos años tienes? 14. Mi hijo, eres una niña. Y terminó conmigo, Claro, porque él era un hombre y yo era una niña. Pero él no sabía de edad, él creía que yo tenía como 18 años. Nunca habíamos hablado de edades, pero esa edad representaba. Entonces, terminó conmigo eh, cuando cumplí los 17, empezó nuevamente a salir conmigo. Finalmente, yo me junto con él a los 18. Eh, Él se quería casar y le dije, no, 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 mira, ¿qué tal que no nos hallamos? Y mi suegra viene enojada porque yo no me quise casar. Y yo le decía, no, no, ¿qué tal si no nos hallamos? Y ella decía que el matrimonio no era un juego. No, no, yo tampoco creo que lo sea, pero nada es eterno en esta vida. Entonces, él fallece a los 49 años, año y medio después del asesinato de Alejandra. Alex muere en febrero, él muere en septiembre del 2003. En agosto del 2003, él me dice, oye, ven por mí, porque me siento mal. Me caí del tráiler y ya voy y lo recojo. Y estábamos en la sala, yo estaba parada y él estaba sentado. Y yo lo estaba viendo así y le di una bolita. Tenía los ganglios inflamados. Entonces, mi hija, mi hija Marilu, cuando tenía 10 años, le dio tuberculosis y la enfermedad empezó así con los ganglios. Así se la detectaron. Yo pensé que era lo que él tenía. Entonces dije, oye, ¿sabes qué? No, José, vamos a urgencias para que te vean porque esa bolita no me convence. Entonces, cuando llegamos, lo revisan, le dan la atención médica y todo, y lo mandan de la clínica 46, lo mandan a la 35. Ya el doctor, pensando también que podía ser una tuberculosis, pero le hacen los estudios y sale limpio todo, entonces lo pasan con el neumólogo. Y el neumólogo, en cuanto lo vio, y el neumólogo dijo, es cáncer en fase 4 ya. Entonces, del 9 de agosto, que fue cuando yo lo llevé por primera vez, al 30 de septiembre, para el 15 de septiembre quedó paralítico porque se le empalmaron dos vértebras, se le quebraron y ya no se pudo mover. Yo recuerdo que bajó 30 kilos en un mes. Finalmente muere de cáncer broncogénicos. Sus dos pulmones, cuando ellos se los detectan, ya estaba invadido. E incluso eh, para el 15 de septiembre ella tenía metástasis en todo el cuerpo. O sea, ya no había nada que hacer. me regreso también a el pasado y quiero que recuerdes a Ale. Cómo ella era un día en su vida diaria cuando era pequeña en la casa. Ay, esa Alejandra era un caso serio. Bueno, Alex era muy alegre. Ella siempre andaba sonriendo, siempre. Ella decía que si regalaba una sonrisa, por muy enojada que estuviera la persona, se la devolvía. Siempre dijo eso. Y era una defensora de derechos humanos
increíble. Tenía 6 años cuando veníamos en el camión y empezó un señor a fumar. Y con sus deditos le apagó el cigarro. Y le dijo, usted no puede fumar. Tiene el derecho de fumar, pero su humo me hace daño a mí. Entonces, en ese momento, acaba su derecho de fumar. Ella tenía sinusitis. Entonces le hacía. Y el señor bien enojado, no, mire, no señor, pero ella tiene razón. Ella se enferma en la nariz, su humo de cigarro le hace daño. Ella hacía ese tipo de cosas. En la escuela fue un estudiante promedio. Yo siempre le dije que, vaya, terminó en un CAC, en un CAC, un centro para niños con problemas, porque la maestra no podía trabajar no la podían hacer trabajar. Válgame, Alejandra era muy distraída. Hasta el vuelo de una mosca Me distraía. jugaba con las hormigas. Alejandra, ¿qué estás haciendo? Nada. Era su palabra preferida para decir nada. Nada. Y voy y me asomo y estaba jugando con unos 100 pies, con una hilerita de 100 pies, echándolos con un palito. Yo casi me enfado. Pero así era. Cuando la mandaron de la escuela al centro, el especialista nos dijo, dígale a la maestra que la que está mal es ella, no la niña. Con la niña está perfectamente bien. A ella le faltan herramientas para trabajar. Por eso entré a estudiar yo para maestro, porque mi primer carrera es ingeniería. Eso sí no lo sabía, mira, Sí, me sorprendiste. ¿Hay, Norma, algo particular que recuerdes todo el tiempo de Alejandra que nada más tú sepas? que nada más yo sepa. Que sea algo que estés recuperando ahorita, que a lo mejor caes en eso, pero nada más lo consumes tú. ¿Alguna maña, alguna, aparte del nada que ella te decía? La libre expresión de sus cabellos. Ella decía que no andaba greñuda, que sus cabellos tenían libertad de expresión. Eso voy a empezar a decir yo ahora, si me lo permites. No es que no me peines, la libre expresión de mi cabello. Y yo le recogí el cabello. Yo estaba acostumbrada que así nos peinaba mi mamá, hasta se nos hacía así el pelo de las trenzas que nos hacía mi mamá. Entonces yo le hacía sus trenzas y sus colitas. Ya se les quitaba. Y ella decía, no, pero es que pásate el cepillo. No estoy greñuda. Es la libertad de expresión de mis cabellos. Ah, ¿y qué andan diciendo? Que tienen derecho a andar como ellos quieren. Ah, bueno, está bien. Esa era una de las cosas que peleaba mucho en la escuela a ella. Antes no les permitían ir en pantalón. La mujer llevaba falda en secundaria. Tuviera el frío que tuviera. Y ella se ponía sus pantaloneras y luego peleaba con él. Si quiere, tráigase falda usted para ver si es cierto. A ver si aguanta el frío. Traigo el uniforme, ¿no? Pero no te toca educación física. ¿Es el uniforme? No me hablaban por eso. Yo quiero terminar esta entrevista y no te quiero pedir que trates de imaginar tu vida si no le hubiera pasado a Alejandra lo que le pasó, porque el tiempo es lo único que no podemos regresar. Tampoco te voy a pedir que te imagines en otra identidad que no sea la de la profunda madre que eres. Tampoco quiero porque se me ocurrieron esas preguntas, te confieso. No quiero que te compares con una versión imposible de ti, de cómo serías tú si no hubiera pasado todo lo que pasó. Yo quiero tratar de cerrar esta entrevista con la mayor cantidad de humanidad y la menor cantidad de pérdida, porque si algo has tenido en tu vida, Norma, ha sido pérdida. Por eso yo quisiera preguntarte si algún día hubiera justicia, ¿qué parte de ti podría descansar por primera vez desde el 2001 hasta hoy? Mi cerebro. Mi cerebro porque
No sé si es mi forma de ser, no sé si es a raíz del hecho, pero siempre lo tengo trabajando, siempre estoy pensando, vamos a hacer esto. Y si no sale, entonces a mí no me para algo que no, estamos en el evento y no, ¿qué vamos a hacer? Y improviso inmediatamente. Y estoy cambiándolo constantemente. Eh, un día mi compañera Maricela Ortiz, que es la otra cofundadora de Nuestras Chicas de Regresa acá, le dijo al subprocurador de aquel momento, que era Arturo González Rascón, eh, la amenazó y le dijo que le iba a cargar la chingada si me seguía manipulando. Entonces dijo, no conoces a Norma Andrade. Si la conocieras, sabrías que nadie la manipula. Ahora, ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Está gritando. Cuando Norma está gritando, no te preocupes. Preocúpate cuando Norma está callada, porque no sabemos lo que está pasando por su cabeza en ese momento y qué es lo que va a hacer. Si ella está gritando, no hay ningún problema. Está ahí tranquila gritando. Tú la ves como desaforada. No, está tranquila gritando. Te conozco muy bien. Sí. Te conozco muy bien. Norma, después de tantos años de sostener esta búsqueda, ¿cómo te reconoces a ti misma hoy, más allá de la pérdida de Alex? Bueno, mira, yo digo que en mí ha habido muchos cambios. Bueno, no, muchos no. Ha habido como 4 cambios. Yo digo que yo soy 4 normas. La que vivía en su burbuja de cristal, que esa yo creo que ya no vuelve, ya difícilmente vuelve, porque a raíz de lo que pasa con Alejandra, que es cuando nace la siguiente norma, la segunda norma, empieza a tener conciencia, conciencia social. Y la tenía, pero no como la conciencia que agarré en ese momento. Antes de ser, yo trabajaba con alumnos, con niños problemáticos, con niños que nadie toleraba, que no los aguantaban en los salones y se la pasaban corriendo. Entonces, yo empecé a crear equipos de deportes, fútbol para niños y básquetbol para niñas. Y era un intercambio, estímulo-respuesta. Te portas bien, cumples tareas, haces lo que debes de hacer dentro del medio del contexto de la escuela, pues tienes de premios el participar en los torneos, en los ensayos, en los juegos. Si no, ese era mi contexto social. Tratar de ayudar a nuestros alumnos con problemas a hacer lo que nosotros llamamos normal, porque en realidad no son normales. O sea, nunca dejaron de ser normales. O sea, los niños no son anormales. Quienes somos anormales somos nosotros que los queremos cuadrar en un espacio. Entonces, eh, ese era en lo que yo estaba enfocada. Y en la defensa de nuestros derechos como trabajadores. Pasa de lo de Alejandra y empiezo a tomar conciencia de esta problemática social tan grave que hay, pero que yo desconocía porque vivía en burbuja de cristal. Entonces nace la norma activista, nace la norma que empieza como defensora a acompañar a otras madres y empezar a tratar de dar y solucionar este problema, pero no con... Todo el mundo cree que es con violencia, pero no, por mi forma de gritar, por mi forma de protestar, piensan que soy violenta, pero en realidad nunca mis protestas fueron violentas. A lo más que llegué, independientemente de las tomas de institutos y eso, que nunca los tomamos violentamente, cuando menos acordaba ya estábamos adentro y los teníamos encerrados, ya estábamos encadenadas. A lo más que llegué fue a quemar piñatas, eso sí, pero eran piñatas que desgarrábamos y quemábamos, simbolizando que era lo que queríamos hacer con el Estado y hacer el cambio, hacer la mentada transformación
que tiene nada que ver con la transformación que ahorita está prometiendo el gobierno actual. Porque nosotros hablábamos de transformar nuestra niñez a nuestros hombres con la cultura del respeto. Ya no hablo nomás del respeto hacia la mujer, sino el respeto al ser humano. Y nunca fue pensándolo hacer a través de la violencia, sino a través de la paz que nosotros pudiéramos construir. Cierto es que ya sé que es una utopía. Y siempre he dicho que primero tengo que empezar por mi casa, mi entorno, para ir moviendo y ir abriendo. Entonces, ¿Esa es la tercera norma o la segunda la norma? La segunda, primera y la segunda norma. la ¿Cuál es la segunda. tercera y la cuarta? La tercera norma es cuando recibo el atentado y me veo obligada a desplazarme y llego a una ciudad que es muy despersonalizada, pero que me enseña a luchar y que me introduce en el mundo del feminismo, que era algo desconocido para mí. Y muchas me decían, es que tú eres feminista. No, a mí me gusta que el hombre me abra la puerta, me gusta que me ponga la silla, y que me mueva la silla para sentarme. Entonces, esas pequeñas cosas que erróneamente yo creía que, que me hacían verme no feminista, porque ahora yo trabajo y convivo con hombres. Y yo digo, es algo que no podemos desligar. Pero ya después me di cuenta que realmente las feministas lo que hacen es luchar por nuestros derechos. Y que nosotros ahorita, pues ahorita andamos en la quinta ola. Y que las primeras feministas lo que hicieron fue luchar por los derechos a educación, a ser reconocidas como ciudadanas, porque no éramos reconocidas como ciudadanas, y así han ido cambiando los derechos que las feministas por los cuales han ido luchando. Entonces, a nosotras nos toca exigir que haya paridad, que haya mm, castigo para los deudores De pensión alimenticia. de pensión alimenticia. O sea, nos toca otra lucha, ¿verdad? Pero esa es la norma que nace a raíz del atentado en 2012 y que empieza a conocer lo que es realmente el feminismo, Ok. que era algo que yo desconocía. Empieza a leer, y o sea, ¿cómo me voy a asumir como feminista si no conozco tu teoría? Y empiezo a estudiar la teoría, empiezo a leer a las grandes feministas y digo, empiezo a leer politólogas y ahí nace la tercera norma, la norma que ya se asume como feminista, la norma que empieza a gritar que este cuerpo es mío y yo decido sobre este cuerpo, que, que ya no ve el aborto como un pecado, ya no, ya lo ve desde otro punto de vista. Lo empecé a ver con la violación, siempre lo pensé. Siempre dije a una niña que es violentada sexualmente, no la pueden ni deben obligar a tener amigos. Pero ahora yo veo que todas tenemos ese derecho y no por ello, o sea, una de las cosas, y cuando Alejandra sale embarazada, que yo me doy cuenta, yo la quise llevar a Estados Unidos a abortar. Alex tenía 15 años, yo decía, vas a echar a perder tu vida. Entonces, pero eso fue algo al problema inmediato que teníamos y que yo no quería que mi hija echara a perder su vida. O sea, no lo analicé como que ella podía decidir sobre su cuerpo. Finalmente ella decidió, porque ella dijo, lo quiero tener y lo tengo. Y el papá la apoyó. Entonces, si no fuera así, la hubiera llevado yo, como lo veo ahora. La mamá dice, tienes 14 años y no lo vas a tener. Y van y la llevan. ¿Por qué? Porque es la madre y es la autoridad. Claro que lo está decidiendo la niña, pero es una niña y le están ayudando a no echar a perder su vida. Ya de adulta ella puede decidir por sí misma. Entonces, esto lo aprendí Después cuando de tu atentado, cuando llegas así a es. otra ciudad. ¿Y la cuarta norma?
La cuarta norma nace con la crianza de 2 nietos. 2 nietos a los que yo dije, ellos no van a vivir con violencia, no van a vivir diciendo, Caleb, tú eres por ser la mujer tienes que atender a Caleb, por ser el varón. No van a vivir con esas creencias de que la mujer es para la casa, porque ni siquiera yo lo hice. Entonces, esta se forma con el cúmulo de experiencias que tuve del 2001 al 2012, después de mis atentados y lo que aprendí yo, y que es la educación que se les da a mis nietos, y que aún así, o sea, yo acepto que muchos de mis roles y de mi forma de asumirme era masculina. Nosotros, eh, sin nombrarnos, o sea, cuando empiezo a asumir y que todavía me cuesta mucho trabajo, ¿sí? Hacer un lenguaje incluyente dentro de nosotros, de nosotras, en nuestra lucha, porque mucho de mi círculo son radicales separatistas, son mujeres radicales separatistas, muchas de ellas se asumen como lesbianas y luego ellas dicen, no, si a la norma se le nota lo hetero a leguas, o sea, por mi forma de ser. Y me han ido ayudando a cambiar mi lenguaje, me han ido ayudando a aceptar y respetar, ya no nomás al hombre y la mujer, sino toda la infinidad de identidades que hay. Entonces, y el aprendizaje que he obtenido sin ser abogada, sin ser abogada, para llegar y sentarme a discutir con un ministerio público, que antes nos decían tanta mentira y nosotros no las creíamos. Norma, ¿hay algo de tus gustos, de tu manera de vivir, hasta de tus placeres culposos que hayas logrado conservar a pesar de todo? Sí, Se puede saber. me costó mucho trabajo, me costó mucho trabajo. A mí me gusta mucho leer, me gusta mucho leer novelas románticas. Leo de todo, pero me fascinan las novelas románticas. Y hubo una temporada en que no podía leer ni una hoja, o la tenía que leer 5 o 6 veces y no retenía lo que estaba leyendo. Ahorita ya tengo, ya no la misma memoria que tenía antes, pero ya antes yo leía una novela y me volví a caer en las manos 10 años después. Yo decía, este libro yo ya lo leí, se trata de esto, de esto, de esto y de esto. Ahorita ya no tengo esa capacidad, estoy empezando a recuperarla. Pero si yo tengo oportunidad, yo me la paso leyendo el fin de semana. Muy bien. Cuando imaginas el futuro, ¿qué cosas sencillas te gustaría volver a hacer desde un lugar en calma? Norma. Bueno, mira, una de las cosas que me gustaría poder volver a hacer es jugar básquetbol. Ya no puedo jugarlo. Mi, mi condición física ha ido mermando, entonces ya no me lo permite. Y es algo que sí me gustaría poder hacer, algo que me gustaba muchísimo. Yo me iba a jugar básquetbol con mis hijas desde chiquitas. eh, y no, ya no puedo disfrutar de un partido de fútbol, aunque no conozca a los integrantes de ningún equipo. Era algo que me gustaba mucho hacer. Me relajaba mucho ver partidos de fútbol y algo que ya no hago. No, no tengo el tiempo para poder ir a ver un partido de fútbol con toda la calma, sin conocer a los integrantes. Cuando voy es porque conozco a alguno de los jugadores. eh, y antes yo iba, aunque no conociera a nadie, iba y me sentaba en un campo de fútbol y me ponía con toda la calma del mundo a ver el juego. Y eso es algo que yo hace mucho que no hago. Mi última pregunta, Norma, es si esta que está aquí enfrente de ti fuera Alejandra, desde la mujer, desde la Norma que eres hoy, ¿qué le dirías a Alex de ti misma? Bueno,
Yo le diría que trate de ser una buena madre para sus hijos, con todo y la culpa que yo sentía, porque ellos aprendieron a decirme mamá, no abuela, aun cuando saben que soy su abuela y me dicen mamá. Eh, que me gustaría poder ir al baile como íbamos antes ella y yo, o ponernos a declamar juntas. Era algo que hacíamos ella y yo. Y le pediría perdón ¿Por qué? por no haberla protegido. Yo les he inculcado a mis hijos que el hubiera no existe. Esa es una palabra que no existe en el vocabulario. Pero si yo lo hubiera recogido, en lugar de dejarla venir en el camino ese día, otra cosa hubiera sido. Ese 14 yo no fui por ella. Y siempre iba por ella al trabajo. Entonces, le pediría perdón por no haber ido. Sé que si ese era su destino, lo hubiera pasado después. Pero no sé qué podría, que si ella, si yo vivido ese día por ella, ella estaría aquí conmigo. Estoy segurísima. Y la vida de sus hijos sería otra vida. Porque aunque crean que no y parezca increíble, ellos eran unos niños y su vida está marcada. Y quedó marcada aún cuando eran unos bebés por la ausencia de su madre. Y que yo le he tratado de suplir, he tratado de formar a sus hijos como unos ciudadanos responsables y buenos, y que creo que lo he logrado hasta el momento. Pero habría sido diferente si ella hubiera estado con ellos. No habrían sufrido tanto como sufrieron, aunque en su vida haya habido alegrías. Yo sé que hay dolor, que la única que lo manifiesta es Jade. Caleb, no, pero obvio que también en Caleb lo hay. Yo creo que sería lo primero que le diría. Son todas mis preguntas, Norma. ¿Algo que quieras agregar? Yo creo que como sociedad nadie estamos preparados para lo que hemos vivido nosotras. Y que sería bueno, y es uno de los resolutivos De la de la corte. Corte, es que el Estado emprenda campañas para enseñarle a la sociedad el trabajo de las madres buscadoras, para que ellos tengan empatía con las madres buscadoras. Entonces yo creo que en la medida que se emprende este trabajo se puede también emprender campañas de prevención que ayuden a tratar, cuando menos, de paliar un poco la situación de lo que estamos viviendo en el país. Norma Andrade, muchas gracias por esta entrevista. A ustedes por seguirnos dando voz, por el espacio, y a tu público por escucharnos. Soy Doani Domínguez Ortiz. Hasta el próximo. De lo claro a lo oscuro.